Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. Ella es conocida por pasar de concubina a emperatriz. Ella tuvo en sus manos el destino de un tercio de la población del mundo y reinó por 50 años. Esta es la historia de la emperatriz viuda Cixi, parte 3. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Bueno, ahora sí, si no saben qué pasó anteriormente en la historia de Cixi, sí les recomiendo que escuchen la parte 1 y 2 porque es demasiadísima información. Pero lo que sí les voy a decir es que nos quedamos en la parte de la historia en que su hijo, el emperador, muere. Y como les digo, se muere el emperador, su hijo. Como yo leí en mi investigación, la escena sí estuvo así de que súper dramática. Imagínense un C-drama histórico de época en que está la persona así de que muriéndose, está la mamá así de que llore y llore, y llegan de que, están las dos, tanto Cixi como Zenosian, la bestia y la co-emperatriz. Y voltean a ver a los de la corte y de que no, pues el emperador ha muerto, y ellos de que, pero ¿qué hacemos? Porque él no dejó elegido a nadie como emperador. Y aquí hay varias historias de cómo fue que eligieron al emperador. Una de esas escuché que lo mandaron traer de alguna parte muy lejana y cuánta cosa, pero el nuevo emperador era un niño de 3 años llamado Saitian, quien era su sobrino. Antes de anunciar el emperador, cabe aclarar, al parecer la versión más como aceptada de cómo fue todo esto es que Cixi y Xian les dijeron a los asesores y a todos ellos de que, pero van a querer ustedes que sigamos nosotras detrás de la cortina. Y como ya habían tenido demasiada inestabilidad con el emperador que acaba de fallecer, ellos dijeron que sí, y uno de ellos fue el que dijo de que nombre a su sucesor, y ellas dijeron no, ya lo tenemos. Y aquí es cuando anuncian a Saitian, quien era el hijo de la hermana de Cixi con el príncipe Chun. El niño tenía 3 años, para que se den una idea. El príncipe Chun estaba así de que no, hasta vomitó y convulsionó del nervio cuando le dijeron que su hijo iba a ser el siguiente emperador. La hermana de Cixi estaba toda histérica, pero pues no le podían decir que no, aparte porque era un increíble honor para el niño ser elegido para ser el emperador. Pero la cosa es de que los papás estaban así de que súper aprensivos, porque hasta ese momento él era el único hijo que sobrevivía de ellos, ya que el otro, y después creo que tenían otro, pero también se muere. De hecho se habían muerto, que al parecer por malnutridos, porque la hermana de Cixi, la verdad, estaba medio cray y castigaba a sus hijos muy feo y no les daba de comer como debería. Que paréntesis, esto se me hizo algo muy interesante. Por todo lo que leí, en la corte habían muchos niños malnutridos. Esto era algo que se acostumbraba desafortunadamente por castigos o para que no fueran niños, y lo digo muy entre comillas, ¿ok? Gorditos, por usar esa palabra. Digo, ¿quién a sus 2, 3 años no tiene cachetas, verdad? Pero bueno. Pero porque ellos decían que si el niño estaba gordito, significaba que era un niño como demasiado consentido y que no podían haber niños consentidos. Entonces,
preferían que estuvieran como que flaquitos para que se viera que eran niños buenos y obedientes, pero muchos de esos niños estaban súper malnutridos. No sé, se me hace muy raro, pero bueno. Continuando con la historia. La verdad, esta fue como la venganza máxima de CJ en contra del príncipe Chung, ya que le quitó a su hijo. Pero la verdad es que ella se portó súper chill con él, súper relax. O sea, ella nunca fue de que no, tienes prohibido ver a tu hijo. No, al contrario, era de que sí, puedes ver a tu hijo, nada más que no estorbe en sus clases y cuánta cosa. Aparte le dio favores, honores, porque acuérdense que lo habían corrido y le dio ciertos honores, pero también fue así de que no te emociones. Y hasta le dio concubinas para ver si podía tener más hijos, que de hecho después tuvo más hermanos, el emperador. Y bueno, ya tenemos al nuevo emperador. CJ se puso a trabajar rapidísimo. Básicamente fue de que, bueno, pues no tenemos tiempo que perder, ya que hicieron un despapalle en este tiempo que yo no estuve a cargo. Sian, vamos a ponernos a trabajar. Y una de las primeras cosas que hizo ella en su lado que le tocaba era enviar a diplomáticos chinos ya entrenados para que ellos pues fueran y hablaran por ella, ¿no? Por el imperio. Esta vez ella escogió a hombres que pues no necesariamente pensaban igual que ella, pero eran hombres muy capaces, muy inteligentes y pues sacaban adelante el trabajo, ¿no? Y ella quería que un chino defendiera a un chino, y de hecho se fueron a Perú porque lamentablemente habían más casos de trabajadores que estaban siendo abusados en Perú. Se estaba negociando un tratado para que básicamente los trataran como seres humanos. Y al parecer ella dijo, y cito, que tienes que encontrar la manera en que quede absolutamente claro que este tipo de abuso hacia los chinos está estrictamente prohibido y descontinuado, básicamente así les dijo. Y pues bueno, mandó embajadores, como les digo, a Perú, llegaron embajadores a Cuba, al Reino Unido, a Estados Unidos, a todas partes. Y las instrucciones eran igual, aparte de proteger los derechos de los chinos, era que iban a ir a ver y reportar todo lo que veían, si había algo de lo que veían que les pudiera ayudar para hacer una nación más fuerte, un imperio más fuerte, todo eso, ¿no? Y en ese mismo año, esto fue alrededor de 1875, tuvieron que echarle muchas ganas y presupuesto a la Navy, a la Marina. ¿Se acuerdan que en el episodio pasado les había dicho que le habían metido bastante dinero a la Marina? Y bueno, en este caso le tuvieron que meter aún más dinero, alrededor de unos 4 millones de taels de plata al año. Y esto era un súper gigantesco presupuesto, porque adivinen que esta vez Japón ya la andaba haciendo de tostitos. Estaban tratando de quitarles la isla de Taiwán y se dieron cuenta de esto porque les informaron que los japoneses se estaban preparando para guerra, estaban comprando máquinas y barcos de guerra y pues estaban, aparte ellos aprendiendo cómo hacer más armas y cuántas cosas, y entonces el pánico en China fue así de que, oh my God, no, nos van a querer quitar todo, hay que hacer todo lo posible para protegernos y cuánta cosa. Y pues en efecto, eso fue lo que hicieron. Compraron 2 barcos más de guerra. Aparte mandaron a personas a Francia a que vieran cómo se manufacturaban estos barcos para ellos poder replicarlo. Y de hecho mandaron a un equipo, como un escuadrón se puede decir, al Reino Unido a que se entrenaran con oficiales de la Marina de allá, que se entrenaran como cadetes, oficiales de Marina, perdón, y mandaron a otro grupo para que se entrenaran como cadetes a Alemania. Y bueno, un poco después, aquí la verdad no voy a estar siguiendo una línea de tiempo así como que muy estricta, pero les voy a estar contando lo que
pasó a muy grandes rasgos, porque créanme que es muchísima información que yo creo que hasta pude haber hecho un episodio 4, pero a lo mejor no tan completo, entonces dije no, vamos a dejarlo en el 3. Pero bueno, algo muy interesante que pasó durante estos años, hablando específicamente de 1888, es que ella aprobó varias cosas como regulaciones en la Marina. Cosa curiosa, se aprobó aquí la primera bandera nacional de China, que esto era algo que por alguna razón el imperio no tenía una insignia nacional, se podría, por decirlo de esa manera, y ellos veían que todos los extranjeros tenían su bandera y cuánta cosa, y fue de que pues ya es hora de nosotros tener la misma. Y ¿cómo se dice? Hicieron la de ellos, que es una que van a ver en el post dedicado a este episodio, de color dorado y tiene un dragón y cuánta cosa. Está muy bonita la primera bandera china. Se fundó en esta época, gracias a que ella insistió bastante en esto, el primer telégrafo, que de hecho se llamaba la Administración del Telégrafo Imperial, y pues principalmente lo instalaron para poder comunicarse con la isla de Taiwán, para poder estar comunicados en dado caso que hubiera una invasión japonesa, para poder comunicarse pues rápido. Que por alguna razón, pues ya ven que la gente en su ignorancia y todo, pues a veces creen cosas que no, y la gente por alguna razón pensaba que los postes eran como que demonios o una cosa así. Intentaron derrumbar los postes varias veces, pero a la mera hora se dieron cuenta de que era mucho más fácil la comunicación, y fue así de que, oh my god, qué emoción, y ya dejaron de estar tratando de derrumbar cosas. En esta época también fue la era de las minas de carbón en específico, en 2 zonas, y ella lo manejó de manera de que nosotros vamos a tener el mayor control posible y vamos a estar empleando a extranjeros para que nos saquen los minerales, que si no saben, China tiene muchísimos minerales todavía. Bueno, como les digo, con la extracción del carbón vino la electricidad, y digamos que ella dejó el camino pavimentado para que se instalaran las primeras luces eléctricas en el Sea Palace, o en el Palacio del Mar, por aquello de 1888. De hecho, ella mandó comprar unos generadores en Dinamarca y se los llevaron, y de hecho se llevaron a las personas que los operaban para que les enseñaran cómo precisamente funcionaba todo eso. Instalaron las primeras luces en los puertos más importantes, y obviamente la gente estaba de que, oh my god, hay luz, ¿qué es esto? Y la verdad es que en muy poco tiempo se instalaron aproximadamente unas 17 empresas de luz. Primero fue para uso militar, y luego para uso civil, uso comercial, y empezaron, digamos, en la ciudad de Beijing, y ya de ahí se fueron, o sea, como de forma así más masiva, y ya de ahí se fueron a otras ciudades. Y para el año siguiente, 1889, Beijing de hecho ya tenía su primer tram, lo cual fue así de que, ¿qué es este progreso? Dios mío. Después, digo, no todo fue positivo durante este tiempo, ya que justo después de la muerte de su hijo, el imperio pasó por una época bastante crítica, ya que hubo demasiadas inundaciones, y luego después de las inundaciones vino una sequía terrible, y después de esa sequía vino una plaga de locusts, creo que en español se dice langostas, que suena así como que medio bíblica la cosa. La cosa es que esto los obligó, aparte del desastre que causó la muerte de fueron millones de personas que murieron de hambre, para que se den una idea, y de enfermedad, porque la enfermedad más común que ocasionó todo esto fue la tifo, y de hecho tuvieron que pedir
préstamos para comprar comida de fuera, porque habían muchas zonas rurales que estaban muy poco, recibían muy poco apoyo y eran las más afectadas, entonces tenían que apoyar a esas regiones afectadas. Y bueno, continuando con la historia, uno de los proyectos que más le apasionaba a Sigi eran los trenes, el ferrocarril en específico, pero ¿se acuerdan que les había comentado que estaba lo de la cuestión de las tumbas de los ancestros, que porque las tenían que mover y que esto era un súper no en la religión y cuánta cosa? Entonces ella decidió, como todavía no se ponían de acuerdo así muy bien en cómo se iban a acomodar, lo que ella hizo fue comprar unas vías y vagones de Francia para probar exactamente cómo, probar dentro del palacio, cabe aclarar, cómo iba a funcionar todo eso. Y ella fue de que yo lo quiero probar. Y este fue un proyecto que mucha gente estaba muy emocionada, honestamente. Tenían ya después de esto, el proyecto en sí fue avanzando bastante porque ya habían bastantes empresas, o sea, contratistas que se estaban peleando por ganarse comisiones, tanto para los vagones, que si las vías, los materiales, todo eso. Luego, bueno, también en ese año, en 1889, se emitió de hecho un decreto que básicamente lanza la era del ferrocarril en China. Se inaugura la línea de Beijing-Wuhan, que de hecho esto después se expandió por todo el área al sur, al área de Cantón, que de hecho todavía es una parte central del transporte en sí, una arteria crítica pues para la economía aún en estos días, más de 100 años después. También les cuento que del territorio de Xinjiang, creo que así se pronuncia, que habían recuperado, Rusia empezó de que, oye, es que yo lo quiero, y los amenazaron con guerra y con varias cosas, honestamente. Y ella lo que hizo fue mandó a una delegación diplomática a negociar con claras instrucciones, y la cosa fue que los rusos terminaron cediendo, curiosamente. Luego llegan los franceses otra vez y básicamente dijeron algo así como, oye, como que ya hace falta otra guerra, ¿no? Como que este territorio se ve muy bonito, y le echaron el ojo a Vietnam. Ahora se estarán preguntando, ¿y Vietnam qué tiene que ver con China o qué? Pues les cuento que en este tiempo lo que era Vietnam, Corea, Nepal, Burma, Laos, las islas Ryukyu, creo que así se pronuncia, entre otros estados, eran estados vasallos de China. Que si no saben qué son los estados vasallos, les cuento que un estado vasallo está subordinado a otro, tiene obligaciones de lealtad y apoyo militar y político a cambio de protección, básicamente. Habían otros incluidos, pero eran territorios un poco más pequeños. Entonces los franceses dicen, Vietnam, como que se ve así como que muy bonito y estratégico y así. Y Francia estaba todavía en su como glow up era de expansión, estaban conquistando en África y cuánta cosa. Y dijeron, pues de aquí soy. Y ellos dijeron, yo aquí me pongo y me anexo el sur, o bueno, un pedazo del sur de Vietnam, y se convirtió en protectorado francés. Y Sigi, aquí empiezan de que no, pues esto sí se está poniendo como que muy en serio, hay que ya prepararnos para la guerra. Y dio instrucciones a la corte que fue de que vamos a analizar todos los lados posibles, hay que ser muy realistas y prácticos. No podemos competir contra Francia por Vietnam, o sea, eso es un hecho. Vamos a hacer todo lo posible para que no vengan acá, porque los franceses, digamos que estaban acomodándose muy amablemente en la frontera justo para entrar a China, entonces esto ya tenía a los chinos un poco más nerviosos. Todo este drama, que si la guerra y cuánta cosa, la verdad es que le cobró factura en su cuerpo. Ella estaba muy grave de salud. Hasta tosía sangre, con decirles. Los doctores le decían de que
Su Alteza, es que tiene que descansar el cerebro, lo que usted tiene es estrés, y ella de que, ¿cómo quieres que descanse si tenemos una posible invasión y la gente se está muriendo de hambre? Y estuvo así enferma por meses, lo cual era cierto, había millones de personas muriéndose de hambre y una inminente invasión. Entonces, pues pobrecita, sí la entiendo. Durante este tiempo, algo que se me hizo muy interesante que pasó es que empezó a tener problemas con su primer aliado, el príncipe Gong, el que le ayudó con el golpe de estado para que ella quedara como emperatriz, viuda regente. Pero la verdad es que el príncipe Gong, quién sabe qué le pasó en este tiempo, honestamente, porque él empezó lo que se dice en México a cantinflear. O sea, que dices mucho pero no dices nada, o sea, realmente hablas mucho pero no dices nada. Llegaba y digamos que era como que demasiada ceremonia y hablaba de que una hora pero realmente no llegaba a ningún punto, o sea, de que absolutamente nada, no proponía nada. Entonces la gente fue de que tenemos demasiadas cosas que hacer para que estés hablando de, o sea, por hablar. Y luego se enferma, y de hecho estuvo enfermo por bastante tiempo. Y CG fue de sí, está bien, o sea, descansa, recupérate, pero nunca era, o sea, tenía muchas cosas que hacer y nunca era de presentar su renuncia, entonces era como que estaba atrasando a todo mundo. Y así estuvo como que rara la cosa. Pero digamos que todo esto culminó cuando ya están prácticamente a segundos, yo creo, que Francia los atacara, y él, en vez de estar viendo estrategias de guerra, asuntos de guerra, préstamos, aliados, qué sé yo, el hombre estaba necio, pero en serio, necio en hablar con CG de qué era lo que iban a hacer para su cumpleaños / fiesta por su cumpleaños número 50. Esa era la preocupación del hombre. Y estuvo de que, oye, pero es que CG, ándale, ¿qué vamos a hacer? Y que tus regalos y que no sé qué. Y CG al inicio era de que, te agradezco que estés tan preocupado y emocionado por mi cumpleaños. En efecto, es una gran fecha porque nací yo, prácticamente le dijo, pero ahorita tenemos asuntos críticos que tú y yo nos tenemos que enfocar y por favor ayúdame con esto y que no sé qué. Pero él estaba obsesionado con su cumpleaños. Entonces llegó un punto que CG fue de que ya, o sea, ya no puedo con esto. O sea, mira cómo está la situación, mira cómo está la frontera y tú me estás hablando de regalos, o sea, esto no está en mi agenda y deja por favor de molestarme con esto, pero digamos que se lo dijo de una forma así como que más feíta, pues. Y tenemos el registro del tutor del emperador, quien vio todo esto y dijo de que, o sea, efectivamente, el príncipe Gong hartó a la emperatriz, básicamente fue lo que dijo. Y fue ahí CG dijo, ya tenemos que hacer algo con Gong porque esto ya no está resultando y yo ya no puedo con esto. Y la cosa es que lo termina corriendo. Yo sí pienso que pudo haberlo manejado de una manera como más, no sé, más bonita, sobre todo porque pues él la apoyó desde el mero inicio y cuánta cosa. Pero la verdad es que él se portó muy bien con ella. Ella, por la vergüenza, honestamente no lo vio casi por 10 años, pero él le aseguraba cada rato por cartas y cuánta cosa de que, en serio, no me ofendiste, ya era hora como quiera que me retirara y cuánta cosa, perdóname, yo la verdad sí, quise dar lo mejor de mí, cuánta cosa, y pues sí, o sea, fue su aliado, su bestie y todo en su momento, ¿no? O sea, sí estuvo incómoda la cosa. Lo pudo haber manejado mejor, pero bueno, ahí quedó pues. CG le termina dando el puesto de Gong al hermano de él, al príncipe Chun. Y por alguna muy extraña razón, esto ayuda bastante a la relación entre los hermanos, lo cual digo yo, pues muy bien ellos. Y resultó ser que Chun, fuera de las intrigas del palacio y cuánta cosa, era una persona bastante competente en lo que hacía, honestamente.
Después de esto estaban viendo de mandar a diplomáticos a negociar con Francia y porque como les digo, Francia en este momento estaba en su era de vamos a conquistar el mundo y Francia, a pesar de que estaban amenace y amenace, la verdad es que tenían muchas deudas y no les había ido tan bien en su conquista en África, básicamente. Entonces, pero ellos sí querían tener como que su puesto estratégico en Asia. Entonces, como ya tenían tropas en la frontera y habían entrado algunas tropas a Vietnam, entonces Francia dijo, mira, no nos vamos a pelear, pero me vas a tener que indemnizar. Así. Y pidieron una suma ridícula de dinero, una cosa así como 250 millones de francos. Y si no me pagas, pues ya va a haber guerra. Y CG fue de que, o sea, no va a suceder, o sea, no. Entonces, de hecho, trató hasta de meter a Estados Unidos a que mediara y negociara algo en esto, pero los franceses fueron de que no. Y los franceses, pues no, yo quiero el dinero. Y CG fue de que, pues yo quiero la paz, pero pues va a haber guerra porque yo no voy a ceder ante semejantes ridiculeces. Y se quedaron muy impresionados con ella que dijo eso. Y empieza lamentablemente la guerra sino-francesa en agosto. Bueno, esto fue unos años antes, en 1884. Los franceses primero atacaron a Taiwán, pobre isla de Taiwán, porque fue atacada por demasiadas personas, pero bueno, atacan Taiwán y luego terminan aniquilando básicamente la flotilla china y les explotaron ahí varias cosas. Y la cosa es que CG llegó a la corte y fue de que yo ya declaro oficialmente que China está en guerra contra Francia. Y fue muy claro de que todos los franceses que están dentro de China deben de ser protegidos, todos los extranjeros que estén dentro de China deben de ser protegidos, incluyendo, pues ya saben, ¿no? Ciudadanos franceses, bla, bla, bla. O sea, mi plan no es que mueran civiles, sino pues salir adelante de esto. Y a pesar de que el ejército chino perdió varias batallas, después fueron ganando batallas grandes, lo cual fue así como que un shock para mucha gente. O sea, estaban genuinamente, positivamente sorprendidos. Y hasta los franceses estaban de que, oye, ¿y si nos ganan y cuántas cosas? Entonces entran en negociaciones y básicamente lo que pasa es que terminan perdiendo a Vietnam. Digo, esto era algo que CG ya tenía calculado, pero preferían perder Vietnam que perder, por ejemplo, Taiwán o así. Y aparte, los taiwaneses como que tenían una relación amor-odio con China muy interesante, porque hasta le ayudaban a los franceses en contra de los chinos en algunas ocasiones. Entonces sí, o sea, era una relación ahí, como les digo, muy interesante. Y básicamente les pidieron que no le hicieran nada a todos los chinos que estaban en Vietnam y una cosa así, pero la cosa es que terminan perdiendo Vietnam y no voy a entrar mucho en detalles porque la verdad lo de las negociaciones estaba muy confuso, pero no les fue tan mal. O sea, pudo haber sido mucho peor el desenlace de esta guerra, pero bueno. Se acaba esta guerra y muchos hombres, o sea, muchos hombres diplomáticos, etcétera, incluso hombres de la corte, de las élites, etcétera, fueron de que, wow, ella realmente manejó esto muy bien. Y como después de cualquier guerra, pues está la cosa de reconstruir, ¿no? Entonces ella se puso a trabajar en reconstruir y actualizar a la marina, porque dijo, esto no nos puede volver a pasar, así que órale. Y una de las primeras cosas que hizo fue pedir más barcos de guerra,
Y de hecho otra vez los mandó traer de Europa, volvió a entrenar a gente, se trajo instructores a que entrenaran a chinos y cuántas cosas. O sea, esta mujer estaba pensando en absolutamente todo. Ya para 1889 ya se habían negociado y renegociado varios tratados que se habían hecho con Rusia específicamente, y con Francia lo de la frontera y Vietnam y todo eso. En 1888 fue con el Reino Unido porque querían un tratado con respecto a Burma, y en 1888 y 89 la verdad fueron de los mejores años del imperio, o sea, del reinado de ella, ya que había el ingreso, o sea, fueron años muy prósperos, vaya, tuvieron muy buenas entradas de dinero, con decirles que el promedio de los ingresos antes de que ella estuviera a cargo era aproximadamente de 40 millones de taels de plata, y se duplicó un poquito más de 88 millones de taels de plata, y un tercio de esto venía del comercio por su política de abrir fronteras y cuánta cosa. Entonces ella andaba en modo de que yo hice esto, pero la verdad es que estoy muy cansada, quiero ir a descansar, ya me voy a jubilar, me voy a retirar. Y aquí está mi hijo adoptivo, el emperador, que yo digo que ya está listo, y él va a ser el emperador, ¿ok? Así que yo me lo voy a pasar bien, y empieza así de que a dar honores y cuánta cosa. O sea, empieza a hacer mucho show para su retiro. Y antes de hecho de continuar con los planes del retiro de Ciji, les voy a contar sobre unos momentos más tristes en la vida de Ciji, que lo quise contar, digamos, como aparte de todas las cosas que pasan políticamente hablando, porque pues sí fue algo que le impactó bastante y fue un momento muy triste en su vida. Y fue que su bestie y coemperatriz Zen, o Xian, como la quieran llamar, ella termina muriendo el 8 de abril de 1881 a sus 43 años. De hecho, cuando ella muere, el emperador tenía más o menos unos 9 años, y él la quería muchísimo porque ella era como la mamá más maternal, y Ciji era, pues no era una persona así como que muy cálida, honestamente, y no lo quería como su hijo biológico, y ellos tenían así como que muchos roces y cuánta cosa. Pero bueno, la cosa es, volviendo específicamente a la emperatriz Xian, ella, obviamente dijeron, no, es que Ciji la mató, Ciji la envenenó y cuánta cosa, pero la verdad es que no hay evidencia en lo absoluto de que ese haya sido el caso. Y hay un registro de que ella estuvo enferma por bastante tiempo, que lo que los doctores contemporáneos piensan es que le daban infartos, y tuvo múltiples infartos por muchos años. Al parecer todo esto empezó un día así al azar, de que ella estaba trabajando. Esto empezó en 1863. Ella estaba trabajando, estaba bien y estaba parada, y de la nada así de que ¡pum!, se desmaya. Y después de desmayarse estuvo sin poder hablar casi un mes. Y cuando por fin pudo hablar, empezó a hablar muy lento y con muchísima dificultad. Entonces, sí, los doctores de la corte creen que ella tuvo seizures, que según ellos son como infartos, que es muy probablemente la causa de su muerte. Lo que la terminó matando fue una masiva hemorragia cerebral. Entonces es muy, muy poco probable, si es que llegaran a encontrar algo, que ella fue envenenada. Pero bueno, la cosa es que Ciji estaba destrozada. O sea, esta era su mejor amiga, su cómplice por más de 20 años en esa locura de reinar al imperio
más grande del mundo en el momento. Y la verdad es que ella estuvo con ella en los últimos días de la vida de Xian, porque en una de esas igual se desmayó, quedó inconsciente y así, CG estuvo ahí con ella y lloré y cuánta cosa, y pues llevó el duelo como si fuera un miembro de la familia superior. Al parecer ellos tenían que ponerse una como mascada bufanda de seda blanca en la cabeza, pero la verdad es que CG estaba muy mal, o sea, destrozada, y lo que le sigue. El periodo de duelo era normalmente 27 días, pero ella lo extendió a 100, y cualquier actividad que fuera considerada alegre, como por ejemplo una boda o algo así, estaba súper prohibido. Ella de hecho prohibió la música en la corte por 27 meses, porque la música era algo feliz y no podía haber felicidad porque se murió Xian. Y la muerte de ella, la verdad, como les digo, esta CG y el emperador pues no tenían la mejor relación, y Xian era la que como que conciliaba ahí las peleas entre ellos, pero bueno, porque CG era la estricta, vaya, era súper estricta con él, pero era estricta porque decía, es que el otro me salió muy tontito, entonces tú no puedes salir tonto. Y ¿cómo se llama? Sí, como les digo, ellos tenían una relación muy rara, y de hecho CG le decía que se dirigiera hacia él con el título que era algo así como papá, el equivalente a papá, y él no quiero y cuánta cosa, pero bueno. Y la otra cosa que también le pudo muchísimo a CG es que pues se llevaban muy bien, conocían cómo trabajaban y todo, y pues Xian se encargaba de la mitad de las tareas de la administración del reino, ¿no? Entonces era así como de que, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer yo? Y todo este estrés y presión y todo la enfermó por bastante tiempo. Pero bueno, continuando con la historia, como les digo, CG ya a estas alturas, ya cuando estaba planeando su retiro, su jubilación, ella ya estaba de que ya estoy bien cansada, ya me voy a retirar, quiero disfrutar, bla, 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 bla. Pero antes de esto, no me puedo ir sin casar al emperador, porque pues cómo, ¿verdad? Y aquí les voy a hablar un poquito del emperador Gwangju. Según yo así se pronuncia, cualquier persona que hable chino, discúlpenme por favor. Hablemos un poco sobre el emperador Gwangju. Él, la verdad es que era un niño bastante traumado por lo que leí, pero dentro de lo que cabe, creció bien. Le hicieron, como les digo, mucho énfasis en su educación, porque después de que vieron cómo salió el hijo de CG, dijeron, no, aquí hay que echarle todos los kilos, porque no nos puede salir otro así. Y se dieron cuenta que la verdad este era un niño, para sorpresa de todos, un niño muy inteligente. Hasta tenía su talento artístico, pintaba y cuánta cosa, incluso hasta tocaba percusiones, o sea, y a él le gustaba divertirse armando y desarmando relojes. Ese era su momento divertido del día. Como buen emperador, él sabía leer y escribir, y hasta era experto en enseñanzas del confucianismo, que esto era algo sumamente importante para la cultura de ellos. Y la verdad es que para sus 10 años ya estaba mucho más atento y vivito que su predecesor, y hasta en las audiencias que a veces tenía que estar, a veces daba, muy ocasionalmente, pero daba audiencias. Era un niño muy inteligente, pero lamentablemente, físicamente hablando, era muy débil, era muy enfermizo, nunca hacía absolutamente nada de deporte, era un niño sumamente tímido y tartamudeaba, y le encantaba estar nervioso, honestamente. Le encantaba estar encerrado, perdón, era una persona muy, muy nerviosa, pero esto de lo nervioso era a tal grado
que según el doctor de TEF, un doctor francés que lo atendió, él sufría de algo llamado eyaculaciones espontáneas, así es como lo escucharon. Y al parecer, según los registros del doctor, esto le daba principalmente en la noche, pero también durante el día, sí, cough cough, veía alguna mujer atractiva. Entonces esto era algo que le daba todo el tiempo y pues esto iba a ser un problema después al momento que quisiera tener hijos, ¿verdad? Habiendo dicho esto, como les digo, era muy inteligente pero digo, todos, absolutamente todos sabían que por más inteligente que era, no estaba al nivel de CJ, le faltaba colmillo, le faltaban como que ganas de querer saber y de hacer. Y CJ tenía una visión bastante definida de lo que sigue, etcétera, ¿no? Continuar con los cambios que ella había estado tratando de hacer poco a poco en el imperio. Y de hecho hasta el papá de él, el príncipe Chun, fue de que por favor, CJ, quédate unos años más y cuánta cosa. Le rogaron y al inicio dijo que sí, mientras que planeaban la boda y que las concubinas y todo eso. Ya saben que era un proceso tardado. Entonces llega el momento de casar al emperador y CJ fue de que mira, yo no sé cómo va a estar esto, pero por si sí, por si no, yo ya tengo la esposa ideal para ti y va a ser tu prima, la hija de su tío, el duque Guiuqiang, creo que así se pronuncia, sorry. No sabemos mucho de ella, solo sabemos que era una mujer muy reservada, que tenía muy buenos modales, que tenía educación, pero nada sobresaliente. Y lo que sabemos de ella, porque es lo que más comentan, es que no era bonita. No era bonita. Y que era 3 años mayor que él, lo cual esto era un escándalo, porque imagínense una mujer de 21 años que no se ha casado. OMG. OMG. Y a nadie, absolutamente a nadie, más que a CJ, le gustaba la idea de casarlos a ellos. Esta chava se llamaba Longyu. Pero, o sea, al emperador no le gustaba porque decía, es que está fea. Y ella de que, y él está feo y rarito, pero pues la verdad es, y aparte a ella no le gustaba la idea de estar encerrada en el harem, ni seguir el protocolo de la corte, pero no les quedó de otra más que casarse porque pues esas fueron las indicaciones. Entonces ya que siguen las indicaciones de CJ, de cásense, pues se casan y CJ fue de que, bueno, a ver, aquí está el emperador, ya está casado, ya tiene la edad suficiente, que se encargue. Entonces deja las riendas del imperio a Gwangju. Digamos que ella no se involucra más que ve a distancia, pero ¿cómo se llama? Ella estaba muy emocionada por descansar, honestamente, que lamentablemente esto no le duraría mucho porque es tiempo de otra guerra y esta vez es con Japón. CJ, imagínense que en el poco tiempo que estuvo en su retiro, ella bien tranquila, descansando, viendo cómo remodelaba el palacio, haciéndose de que los planos, paseándose por jardincitos y cuánta cosa. Como les digo, ella no estaba realmente desconectada de la corte, pero porque siempre se enteraba de absolutamente todo. Se la pasaba pintando, que he visto varias de sus pinturas y muy bonitas. Se ponía a ver óperas también, incluso hasta se ponía a escribir óperas y ya no sabía ni qué hacer con ella misma porque pues imagínense, después de más de 30 años de tener agenda llena, ya no sabía qué hacer para entretenerse. O sea, imagínense que su rutina de empezar a las 5 de la mañana, ahora empezaba a las 8, se ponía su batita fancy de seda y llegaba, al parecer su rutina incluía que llegaba una sirvienta y le echaba agua caliente, le traía agua caliente en un recipiente pues, que esto era para 2 cosas, una para meter una toalla y ponerse esa toalla en la cara y la segunda era meter sus manos al agua caliente y que de hecho las dejaba
bastante tiempo, que por eso decían que tenía las manos tan suavecitas y lisitas y cuánta cosa por esa técnica, lo cual yo digo, ok. Después de su rutina de la toallita caliente en la cara y sus manitas, ella se cepillaba sus dientes y la peinaban y le pasaban el chisme mientras la peinaban. Luego después desayunaba su gelatina de una cosa que se llama silver fungus, que no sé cómo se llama eso en español, pero es una como planta hongo que es súper nutritiva y tiene muchísimas propiedades nutritivas y antiinflamatorias, antiedad y un chorro de cosas así. Aún se come cosas similares. Y ella se paseaba y se pasaba su tiempo con los animales. Ella era súper fan de aves en general y perros, sobre todo los perros pequineses, que de hecho ella hasta le mandó a la reina Victoria un pequinés que estaba súper cute, que la reina Victoria lo mandó pintar y cuánta cosa. Está muy bonito el perro, honestamente. Y bueno, ella estaba así muy contenta con su rutina, aunque algo aburrida, y llegan con ella de que, oye, es que necesitamos de tu ayuda porque creemos que vamos a estar en guerra con Japón muy pronto. Y Japón, para entrar en contexto, Japón digamos que estaba en su glow up era, ¿ok? Ellos fueron de que vamos a hacer a Japón grande y fuerte, y como Francia dijeron, vamos a ver cómo nos expandimos, y echaron el ojo a Corea. Y digo Corea en general porque esto de Corea del Norte y del Sur faltaba bastante tiempo para que eso sucediera. Y en ese tiempo ellos todavía eran un reino y eran uno de los estados vasallos de China, como les dije hace unos momentos. Entonces, aquí la cosa con Corea era que Corea eran vecinos de Manchuria y ahí estaba también la frontera. Y esta frontera estaba muy cerca de Beijing, entonces este era un lujo que no se podían dar. O sea, era de que esto está demasiado cerca. Los franceses estaban más lejos, pero estos no, ni de chiste. Entonces, Japón, unos años antes, les había quitado un territorio llamado Liuqui, algo así creo que se pronuncia. Y ellos fueron de que, mira, no nos vamos a pelear por esto porque nos va a salir más cara la guerra que recuperar el territorio y las ganancias del territorio y todo esto. Y otra cosa muy importante que mencionar de Japón en este tiempo es que ellos, para estas alturas de la historia, ya tenían una marina con muchísima experiencia, muchísimo más capacitada, a pesar de que no tenían digamos como la infraestructura que China tenía. Entonces, no voy a entrar mucho en detalles porque está demasiado complejo, pero la cosa es que los japoneses envían soldados a Seúl y digamos que ella aconsejó de que pues entonces sigan adelante con los planes de la marina. O sea, pues ella les había dicho antes de irse de que acuérdense, hay que seguir adelante con los planes de la marina, hay que invertir poco a poco, pero no le hicieron caso, dejaron de capacitar a gente, dejaron de comprar los barcos y todo eso, porque pues sí tenían temas urgentes como darle de comer a la gente, que pues sí se necesitaba, ¿verdad? Pero la cosa fue que súper descuidaron eso. Entonces dijeron de que, ay no, va a ser fácil ganarle a Japón y, oh sorpresa, no fue así para nada. Los japoneses fueron muy listos con sus tácticas y cuanta cosa que les ganaron primero por mar y entran a Corea para, y cito, obligarlos a modernizarse a los coreanos. Esa era la excusa que les dieron, pero se fueron mucho más al norte y ya estaban prácticamente entrando a China. China en ese tiempo, las tropas que quedaban, parte de esas tropas estaban en China y la otra parte de esas tropas las habían enviado a Corea para ayudarlos y cuánta cosa. Pero los japoneses muy listos, la cosa fue que
Sí, fueron muy listos los japoneses porque ellos, o sea, querían avanzar hacia la capital y quedarse con China. Entonces el plan de ellos fue así de que vamos a mandar soldados aquí en Seúl y vamos a llevarlos a la frontera para obligarlos a que o pierden y nos dejan pasar para llegar hacia Beijing, o ya tenemos Seúl solito para nosotros. Y pues muy listo, honestamente, de parte de los japoneses. Y llegan con CG y cuánta cosa. Como les digo, ella todavía estaba como que muy tras bambalinas y cuánta cosa. Y le dicen de que de hecho llega el emperador con ella y fue de que, oye, ¿tú crees que si nos vamos a ir a la guerra con ellos? Y ella, así es. Y la verdad es que empiezan a perder y pierden feos. Pierden muy feo. El emperador quería correr al Earl Lee, el conde Lee, que él era el que estaba encargado del ejército, pero CG fue de que no seas tonto, el ejército es muy leal a él, si él se va ahorita, este ejército lo va a seguir y este es un lujo que no te puedes dar. Sé inteligente, por favor. Y pasan honestamente muchas cosas. Meses después ya tuvieron que sacar al ejército chino de Corea, que esto fue como la preocupación japonesa en Corea, porque la ocupación sería unos años más tarde, y eso estuvo muy feo. Investíguenlo, estuvo muy feo honestamente. Un capítulo muy feo de la historia de Japón. Pero bueno, regresando a la historia. El emperador, la verdad es que, o sea, el sobrino no quería que CG se involucrara, pero CG lo termina convenciendo, chantajeando, para que ya la involucrara un poquito más. Y el chantaje era que la concubina favorita del emperador estaban vendiendo puestos, lo cual era algo muy ilegal y ella podía ser asesinada por ello, y como él la quería mucho fue de que, bueno, sí está bien lo que tú quieras. Entonces ella fue de que, a ver, Wang Yu, deja de hacer tonterías que has estado haciendo y enfócate en salvar al imperio. Deja de hacerte más enemigos porque necesitamos toda la ayuda posible. Entonces ella, ya de regreso al poder, una de las primeras cosas que hizo fue correr a los asesores que tenía el emperador, porque eran familiares de la concubina favorita y eran unos buenos para nada, honestamente. Los corrió, los metió a la cárcel, incluso hasta ejecutó a algunos, no es broma. Y obviamente la supercriticaron, pero ella fue de que, mira, si lo voy a hacer, me van a criticar. Si no lo voy a hacer, me van a criticar. Entonces yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Y la verdad es que ya para este tiempo ya les estaba yendo terrible en la guerra. Los japoneses terminan quitándole los puertos más importantes, y después de los puertos un sitio de defensa del ejército. Entonces ya estaba crítica la cosa. Entonces llegan los términos de los japoneses en abril de 1895, y la verdad es que los japoneses querían una suma ridícula de dinero como indemnización. Primero querían a Taiwán, la isla de Taiwán, porque era la isla que más dinero generaba para China. Querían también la isla de pescadores y la península de Liaodong. CG estaba histérica y lo que seguía. Ella fue un rotundo no cedan, podemos todavía pelear en tierra, tenemos el ejército, vale la pena el riesgo, no cedan. Pero en cuanto llegó el comunicado del primer ministro japonés, en el que los está amenazando con más de 100,000 hombres y cuánta cosa, el admiral que estaba ahí recibiendo los términos y al emperador la verdad es que les dio miedo y se dieron a todos los territorios y a más de 200 millones de taels de plata, que fue esa suma más otra suma que se inventaron los japoneses. Entonces, CG estaba tan enojada que se enfermó, y feo.
que ya para esas alturas la mujer tenía unos 60 años, entonces ya no podía con tanta cosa en su cuerpo, pues. Como les digo, aparte del dinero que había pedido Japón, pidieron más dinero para indemnizaciones y se inventaron varias sumas, o sea, más dinero y el emperador fue de que sí, pero ya no tenían los ingresos por los puertos y por Taiwán y todo eso. Entonces, o sea, imagínense que este show les costó 6 veces el ingreso anual. Y aparte, para colmar las cosas, el emperador se comprometió a pagarle todo a Japón en 3 años. Y todo lo que entraba de ingresos al imperio iba para pagarles, y la gente, o sea, el pueblo chino fue el que más sufrió, honestamente. Y adivinen a quién le echaron la culpa de todo esto. 3, 2, 1. Pues si pensaron Ciji, están en lo correcto. Así fue. Obviamente porque ella tomó el dinero de la marina para su palacio, según ellos, y que porque ella no se involucró temprano, que porque sí se involucró, o sea, no, todo le echaron la culpa a ella. La cosa es que se acaba la guerra y ella se hace para atrás de cierta manera, se regresa, digamos, como que a su semi-retiro, pero aprovecha este tiempo para buscar alianzas y decide que Rusia era el mejor aliado por el momento y les da, o mejor dicho, les deja que construyan las vías para el tren transiberiano, que es un tren, o mejor dicho, un recorrido que todavía existe. De hecho, ahí básicamente del transiberiano son 3 rutas. Es el transiberiano, el Transmanchuria, que es el que te lleva a China, y el Transmongolia. Y esto todavía existe, se pueden ir todavía. Es una ruta, por lo que he visto en videos en internet, una ruta muy bonita que vale bastante la pena. Y dura como 5 días más o menos, la ruta más larga, pero bueno. La verdad, lo del tren fue una súper movida de Ciji, ya que esto iba a conectar por tierra a China con Europa. Y aparte de esto, logró continuar con otro proyecto de trenes llamado el Beijing-Wuhan, que les digo que esto fue súper beneficio para China. Pero la cosa fue que todo mundo se dio cuenta del desastre que ocurrió con Japón y llegaron así como, ¿y ahora yo qué puedo agarrar de esto? Entonces llegan los alemanes y básicamente les dicen, pues ya vimos que ustedes en las guerras pues no la arman, ¿verdad? Y nosotros queremos un pedazo de este imperio. Entonces les piden la bahía de Yashou y mandar una flotilla. Y el emperador cede en todo lo que los alemanes le piden, sin pelear, sin absolutamente nada. A los días que accede a los términos de Alemania, llegan los rusos y dijeron los rusos, pues si Alemania tiene y Japón tiene, yo quiero lo que tiene Japón. Y querían las bahías que los japoneses tenían, y de hecho llegaron, se pelearon con los japoneses y quitaron a los japoneses y se pusieron ellos. Y querían aparte que les pagaran indemnizaciones, no sé por qué, porque pues, técnicamente se pelearon con Japón, pero bueno. Luego llegan los británicos y franceses y dicen, oye, yo también quiero, y los británicos les quitan el territorio de Kowloon, que lo anexan a sus territorios, como que está cerca de Hong Kong, y los franceses les quitan el enclave llamado Guangxuhuan. Y bueno, la cosa es que esto restablece a Ciji otra vez al poder y pues hizo algo que nadie se esperaba. Durante este tiempo, como campaña de PR, ella decide que iba a mostrar por decirlo de esa manera, de una manera como para que el mundo los viera y viera que eran poderosos, que existían y cuánta cosa. Y porque acuérdense que ella durante todo este tiempo
ella estuvo detrás de una cortina, de una pantalla, porque pues no la deberían de ver y cuánta cosa. Entonces primero decide que iba a invitar a las mujeres extranjeras, o sea, las esposas de diplomáticos, misioneros, etcétera, a tomar el té y a platicar / chismosear y cuánta cosa. Y la gente estaba de que, oh my God, voy a tomar el té con la emperatriz, que no sé qué. Había demasiada curiosidad porque pues esto era algo que nunca se había escuchado. Como les digo, esta mujer llevaba 30 años en el trono y nadie la había visto. Nadie. Y luego ya de ahí, ella permitió que se le tomaran fotografías, lo cual esto causó bastante polémica porque ella posaba para las fotografías en algunos, salía con sus eunucos, salía con sus damas, o sea, pero no habían muchas fotos como de la corte y así. Entonces era de que, ¿por qué deja que le tomen fotos a ellos y no a nosotros? Tipo cosas así. En este tiempo también dejó que la pintaran y por eso tenemos un legado bastante extenso de fotos, de pinturas que están en diferentes museos. Y aquí es también los registros que tenemos de misioneros, de esposas de misioneros, de embajadores, etcétera, y que se llevaban muy bien con ella y platicaban y todo. Bueno, con intérpretes, ¿verdad? Pero así. Y ella ya en este tiempo ya lo que hacía era que se sentaba a un lado del emperador, ya sin cortina, sin nada, y era de que órale, y la gente, digo, todo el mundo sabía que ella era la que daba las órdenes, pero ya como que tenerla de frente era así como de que wow, y cuánta cosa. Pero bueno, como les digo, esto era de una manera como de una campaña de PR para como darle una nueva imagen a la familia real y que los vieran como más fuertes y unidos, mostrarse con autoridad, ese tipo de cosas. Pero bueno, de aquí ya mero acabamos, no se preocupen. Les voy a contar sobre otros 2 eventos muy importantes ya para el final del reinado de Cigi. Y la verdad los voy a mencionar muy por encima porque son cosas demasiado complejas. Fueron 2 eventos muy complejos. El primero, cortesía de su sobrino, el emperador, se llama el evento de la reforma de los 100 días. Esto es exactamente lo que suena, ¿ok? El emperador, convencido que él tenía que reformar el Estado, lanzó lo que se llama la reforma de los 100 días. Que esas reformas, la verdad, eran una muy buena idea, o sea, incluían la abolición del sistema de exámenes imperiales, una reforma agraria, territorial, la creación de escuelas técnicas, la creación de universidades, escolarización de todos los chinos, incluso incluía una reforma constitucional de China hacia una monarquía parlamentaria. Como les digo, esto era una muy buena idea, genuinamente era muy buena idea, o sea, nadie del equipo de CG decía de que, ay no, esta es una mala idea, pero todo eso se hace con tiempo, se hace con dinero, con paciencia, no en 100 días. Y lo peor es que él no tenía ningún plan de cómo llevarlo a cabo realmente, nada más fue así como voy a decir un ejemplo muy tonto, pero si alguna vez han visto la serie de The Office, hay un episodio en la serie de The Office que Michael, el gerente, está en bancarrota y decide declarar, porque le dicen que se tenía que declarar en bancarrota, y dice, me declaro en bancarrota, en español, ¿no? Y luego le dicen, no, Michael, tienes que, o sea, hay un proceso que tienes que seguir. Hagan de cuenta que eso fue lo que hizo el emperador, así de, hay unas reformas, pero realmente, o sea, como que no había un plan, no hizo nada, absolutamente nada. Entonces, como les digo, esto estaba mal planteado, no había apoyo ni de la corte ni de las élites, y sí, o sea, esto se temía que iba a fracasar y en efecto eso fue lo que pasó. Pero la cosa es que aquí la gente empieza de que, oye, es que el emperador nos traicionó, su séquito han de querer el trono, entonces, y la cosa se puso crítica porque llega el ex primer ministro de Japón
Esto fue el 11 de septiembre de 1898 y de hecho él llega al mismo tiempo que un misionero que se llamaba Timothy Richard llegó a Beijing. La cosa es que la gente aquí se asustó bastante porque fue de que nos quieren obligar a una alianza con el Reino Unido, Estados Unidos y Japón. Ya supuestamente hay una fecha para que China renuncie a su soberanía. Y realmente eran razones muy justificadas para paniquear, honestamente. Pero llegaron con Ciji y fue de que le dijeron, esto de las reformas está loco, si él cede, vamos a perder el imperio, necesitamos sacarlo ya. Entonces no le queda a Ciji de otra más que decir, vamos a sacar al emperador. Y pues básicamente se hace otro golpe de estado, se podría decir, porque ya queda ella ya al mando. O sea, estaba él, pero pues realmente la que tomaba todas las decisiones era ella. Y él termina siendo arrestado el 21 de septiembre de 1898 y queda bajo arresto domiciliario. Y de hecho, él firmó que ella se iba a quedar con la tutela de él. De aquí nos vamos a ir al segundo evento que les voy a contar, que se llama la Rebelión de los Boxers. Esto es un evento demasiado complejo, pero miren, ahí les va la versión más resumida. En 1899, un año después de retomar el poder, esta rebelión, la de los Boxers, era una rebelión de gente muy conservadora y xenofóbica. No estoy muy segura cuál es el término adecuado. Básicamente lo que pasó es que, ¿se acuerdan que cuando abrieron las fronteras y todo esto, pues habían dejado entrar a misioneros y entrar misioneros cristianos de todo tipo de denominaciones cristianas? Y ya para este entonces ya habían millones de chinos que se habían convertido al cristianismo, a diferentes denominaciones del cristianismo. Y había todavía bastante gente que estaba muy en contra de todo lo que fuera del extranjero, muy en contra del cristianismo, o sea, eran de que todo lo que sea extranjeros hay que matarlos, hay que expulsarlos, todo lo que no sea chino, bye. Y ellos querían, y cito, vengarse de los demonios extranjeros, así los llamaban, pero lamentablemente ellos tenían apoyo de algunos gobernadores, de algunas comunidades. Entonces, o sea, ellos no querían, no sé por qué, modernizarse. Y mataron a muchísimas personas y de una forma muy fea, honestamente. Fueron miles, si no es que millones de personas que murieron en este tiempo. Y murieron no solamente extranjeros, murieron muchos chinos cristianos. Y esta rebelión empezó a tomar fuerza, pero era como gente que no estaba muy organizada, pero dentro de ese desorden tenían bastante poder y estaban avanzando hacia Beijing. Entonces, la jugada de Ciji, como de su comandante, fue de usar a los extranjeros para que los frenaran, pero después de que ellos frenan a los rebeldes, se voltean y dicen, pues nos vamos a quedar con Beijing. Entonces, Ciji y la corte huyen hacia la muralla. Y en el camino hacia la muralla les llega la noticia que Rusia invadió Manchuria porque no podían pasar cosas aún más terribles. Todo esto llegó a su fin en septiembre de 1901, cuando los extranjeros exigieron sus indemnizaciones, que eran una cosa ridícula como de 450 millones de taels de plata, y querían aparte garantías de protección para ellos. Querían reformas estructurales que incluían la creación de un ministerio de asuntos exteriores, y lamentablemente no le quedó de otra más que aceptar. Ciji quedó tan traumada y humillada que se quedó en donde estaba y se tardó casi un año en regresar a la ciudad prohibida. Las indemnizaciones de guerra fueron pagadas prácticamente entregando el control y recaudación de las aduanas a todos los que estaban pidiendo la indemnización. Y bueno, se pagó así, pero la verdad es que Japón había tomado bastante de esto, entonces pues fue un desastre, fue un súper desastre. Y bueno, ya
Ya cuando regresó implementó algunas de las reformas del emperador, como lo de la abolición del sistema de los exámenes imperiales, que esto era algo que se hacía en China desde el año 606, imagínense. También se creó el Ministerio de Educación y se estableció un sistema de educación primaria, secundaria y terciaria, según el modelo japonés. Y se promulgaron los principios de una constitución, que esto era con el propósito de convertir el Estado en una monarquía constitucional con un parlamento, pero después, o sea, esto era como que los inicios. Y aprobó la reforma del ejército, que esto acababa con el predominio de los manchú. Pero bueno, llegamos al final. Ahora, hay muchas teorías del final de la vida de Cixi, pero algo que sí sabemos es que tanto el emperador Guangxu como ella estaban enfermos. ¿Qué tenían? ¿Quién sabe? Hay muchas teorías de que fueron envenenados y cuánta cosa, pero la cosa es que independientemente que Cixi haya sido envenenada, que es muy probable que sí, la verdad es que llevaba enferma mucho tiempo, porque aparte tenía un estrés impresionante, ya era una persona mayor, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo esto, acuérdense que cobra factura al cuerpo. La cosa es de que llega el 14 de noviembre de 1908 y muere el emperador, y luego les digo, la gente empieza con cosas, no, es que ella lo mató, lo asesinó, lo envenenó. Y la cosa es que ella termina muriendo al día siguiente, el 15 de noviembre, pero ella días antes como que ya presentía que esos eran sus últimos días y empezó a como que prepararse, envió a gente a que revisaran su mausoleo a ver si ya estaba listo. Cuando muere el emperador, ella estaba ahí con él, y a pesar de lo enferma y débil que estaba ella hizo parte de los rituales, lo alcanzó a vestir, dio la orden, la indicación de que el siguiente emperador era Puyi, que era un sobrino de Guangxu, y le confió la regencia a la emperatriz viuda Longyu. Y la cosa es que, por eso les digo que sí es probable que hayan sido envenenados, porque en el año 2008 hicieron pruebas forensicas al emperador Guangxu y se dieron cuenta que él tenía unos niveles de arsénico ridículamente altos. O sea, eran 2000 veces más altos que el promedio. Entonces, sí es muy probable que Cixi también haya sido envenenado. O sea, que eso empeoró todos los síntomas físicos que traía. Pues la cosa es que murió, la enterraron. Su tumba era un complejo de templos y pabellones y cuánta cosa, que estaba, pues la verdad le echó muchas ganas a ella, honestamente. Estaban recubiertos con oro y adornos y bronce y cuántas cosas, pero lamentablemente en el año 1928 su tumba fue saqueada por un caudillo llamado Sun Dianjing, y prácticamente se llevaron todo, destruyeron, hasta echaron dinamita, con decirles. Incluso echaron dinamita en la tumba donde estaba su cuerpo, sacaron su cuerpo, lo aventaron, le quitaron todas las joyas que tenía y cuánta cosa. Pero ahora este lugar es patrimonio mundial de la UNESCO y cuánta cosa. Pero bueno, hablemos un poquito de su legado. La verdad es que creo que en estos 3 episodios les he estado contando de su legado, todo lo que pudo hacer de la forma más resumida. Ella fue una mujer que tomó las riendas de un gran imperio que necesitaba unas muy serias reformas, y con mucha determinación lanzó al imperio al mundo, abrió las puertas al mundo y modernizó lo que pudo con los recursos que tenía. Yo la verdad, por todo lo que leí de ella, hay muchas versiones de su historia, de sus logros o sus hazañas, y creo yo, la verdad, que dependiendo de quién te cuente la historia es cómo vas a tomarte su historia. Muchas veces, o mejor dicho, la mayoría de las veces, creo, sobre todo en versiones más antiguas, de como biografías de ella,
la describen como una muy terrible mujer, una villana que se aprovechó de gente y que mataba gente y cuánta cosa, que quería como que quién se creía ella para tener poder como un hombre. Pero pues la verdad creo que nos deja otra historia de otra mujer que no era para nada perfecta, pero demostró que las mujeres sí pueden estar al mando y hacer grandes cambios en una nación. Cierro su episodio y su historia con la siguiente frase que ella supuestamente dijo, y es: si debemos perecer, ¿por qué no luchar hasta la muerte? Espero que les haya gustado el episodio. Bye. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como @lasreinaspodcast para Facebook e Instagram y @lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en 2 semanas. Bye.